A ver, yo voy a evocar un momento en que varios aquí a lo mejor se van a acordar y espero que sea un momento feliz. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel momento de su ceremonia de boda? Cuando el pastor, ¿cierto?, frente a Dios y todos los testigos que estaban en ese momento les preguntó, hizo esta solemne pregunta: ¿acepta usted o promete usted tomar a la persona que usted tenía a su lado? ¿Ah? Y en ese momento brotaron de nosotros 3 palabras, o a lo mejor otros 2, no sé: sí, lo prometo. Otros dijeron: sí, quiero. ¿Ah? Solamente recuerden en ese momento. Bueno, fíjense ustedes que el matrimonio es una de las mayores demostraciones de un acto de obediencia y de fe que realizamos los seres humanos en la vida. Porque este acto de obediencia es como un voto, y es un voto que nosotros hacemos, es decir sí, quiero, es un acto de obediencia a un pacto, a un compromiso de una ley civil, pero por sobre todo una ley divina, lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán, ¿verdad?, una sola carne, ¿ya? Y por lo tanto, en obediencia al mandato de Dios, es un acto de obediencia. No es solo un sentimiento bonito o hermoso para lo que, o por lo que algunos a veces creen que es el matrimonio, sino que lo que estamos haciendo en ese momento es una declaración pública. Estamos diciendo: sí, quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Es una declaración pública que estamos diciendo frente a Dios y a todos los que están ese día como testigos, que nosotros mismos los invitamos, ¿cierto? ¿Ah? Pero no solo eso, sino también es un acto de fe, porque es un acto que mira hacia el futuro. Es decir, detrás de ese sí quiero hay un acto, yo diría hay un inmenso acto de fe, porque usted, yo, todos los que hemos pasado por este momento, lo que hicimos es nos comprometimos, ¿verdad?, hacia el futuro, hacia algo que no hemos visto y que no sabemos qué va a pasar. ¿Sí o no? Claro, hasta ese momento todo es hermoso, todo es feliz, todos esperamos que salga todo bien, ¿cierto? Es un acto de fe, ¿cierto?, que cada uno de nosotros hacemos. Ahora, lo que estamos diciendo es un acto de fe en el futuro, porque lo que esperamos es que esa persona por la cual dijimos: sí, quiero que esa persona esté a mi lado, ¿cierto?, esté conmigo en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. ¿Se acuerdan de esa frase que el pastor les recitó en ese momento? ¿Ah? Bueno, yo diría es un salto de fe. ¿Ah? Es un salto de fe, sin duda. Pero, hermanos, lo más profundo de ese momento, y es aquí, donde se conecta este ejemplo que estoy dando con Romanos capítulo 6. Porque es, yo diría, en la muerte y en la nueva vida que ocurre esto. Porque de alguna manera es un acto donde también se representa eso. Y de alguna manera lo que Pablo dice aquí, que lo vamos a ver respecto del bautismo. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la sepultura? Porque al decir sí quiero, usted está asumiendo que su vida de soltería muere. ¿Sí o no? Claro, la vida de soltero muere, ¿cierto? Su antigua identidad, que simbólicamente queda sepultada allí, y ya usted no va a ser más soltero ni soltera, ¿cierto? ¿Ah? Es decir, se abandona a la autonomía total para ahora comenzar una nueva vida.
Eso es lo que hacemos, eso es lo que pasa en el matrimonio de alguna manera. Y eso, por eso es que un poco se conecta con Romanos en el sentido de que cuando habla de que somos sepultados a muerte, ¿cierto? De alguna manera en el acto de matrimonio también muere, por decirlo así, simbólicamente, nuestra posición de soltero. Pero hay una nueva vida porque al salir de esa ceremonia, usted pasa, ¿cierto?, el umbral de la puerta donde usted hizo este acto y usted ya no va a ser más la misma persona que entró. Usted ya dejó de ser soltero, soltera, usted ahora ha resucitado una nueva vida. ¿Amén? Bien por los que dijeron amén. ¿Ah? Ahora usted ya es esposo o esposa. ¿Sí o no? Tiene un nuevo nombre, por decirlo así. ¿Ah? Un nuevo estado civil y eso implica también nuevas responsabilidades y ahora un compromiso compartido. Entonces, hermanos, su vida matrimonial es una nueva vida que hasta ese momento para usted y para mí no existía, pero ahora comienza a ser real y tenemos que vivirla y disfrutarla como el Señor quiere que lo hagamos. Pero comenzamos una nueva vida. No sé si alguna vez ustedes habían pensado en cuanto al matrimonio a lo que Romanos está diciendo aquí. ¿Ah? Pero de alguna manera es así. Ahora, el bautismo, porque aquí Pablo se está refiriendo al bautismo, el bautismo no es solo sumergirse por lo que algunos a veces creen que significa el bautismo. El bautismo es un acto también de obediencia y de fe, tal como yo lo graficaba con el matrimonio. Porque primero, obedecemos al mandato de Cristo, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos con el bautismo. Luego, declaramos nuestra fe en la obra de Cristo y lo hacemos públicamente. Tal como públicamente dijimos, sí quiero, ¿cierto? Nosotros ese día también que fuimos bautizados, declaramos públicamente nuestra fe en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Tercero, simboliza que nuestra vieja vida, ¿verdad? Esa vida se considera vida pasada, esa vida ha muerto y ahora nosotros, ¿verdad? Hemos sido sepultados juntamente con el Señor. ¿Ah? Y esa vida ya ahora no tiene el sentido y no va a tener el sentido que tenía antes. Porque nos levantamos, ¿para qué? Para andar en una nueva vida. Nos levantamos de las aguas para vivir una nueva vida, una nueva identidad. Ahora, ¿verdad? Como un hijo de Dios que ha proclamado públicamente su fe en la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Ya no somos, por lo tanto, esclavos del pecado, sino que somos unidos a Cristo. Y ahora vivimos para ser siervos, como dice aquí la palabra y más explícitamente en el lenguaje original, esclavos de Cristo. Es decir, vivir para Cristo. Ese es el concepto que Pablo aquí nos presenta. Ahora, en Romanos capítulo 5, en los versículos 12 al 21, Pablo aborda el problema generalizado del pecado, que dice en el versículo 12 que entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y Pablo empieza a abordar este problema, ¿ya? Pero ahora ahí en Romanos capítulo 6, de los versículos 3 al 7, Pablo presenta la solución a este problema humano y universal del pecado. Por lo tanto, el bautismo en agua sirve como representación, por decirlo así, visual y profunda de la realidad espiritual de cada creyente que ha nacido de nuevo y por lo tanto nos identificamos con este segundo Adán, como lo expresa Pablo, ¿verdad? Y nos hace ver allí en Primera a los Corintios, en el capítulo 15, en Romanos 5, del 14 al 21, que nos habla acerca de esto. Ese segundo Adán que es Jesucristo, ahora nos identificamos con Él. Tenemos una nueva identidad. Y mediante el bautismo los creyentes podemos naturalmente simbolizar nuestra participación de esta muerte y esta sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de nuestra nueva vida.
Porque la fuente, la esencia de nuestra nueva vida no está en otra cosa, sino en lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, pero no solo lo que hizo en la cruz, sino en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, Pablo dice que todo sería en vano. Por eso no podemos dejar de lado este concepto y por eso el bautismo trae este concepto completo, porque estamos declarando públicamente nuestra fe en la obra de Cristo, en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y esa obra completa nos hace a nosotros ahora tener una nueva identidad. Somos una nueva criatura, somos nuevos en Cristo, unidos a Cristo. Lo que nos hace ser diferentes o de otra forma también, como lo dice el apóstol, puestos en Cristo. Que es otra de las maneras que él lo grafica. Qué importante, hermanos, es entender este significado y esta relevancia respecto de lo que es la salvación para el cristiano. Así que, dice Pablo escribiendo en el versículo 18 del capítulo 5 de los Romanos, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Miren, el mensaje de Pablo allí en Romanos capítulo 6 es que los creyentes en Cristo ya no están condenados a una vida de pecado, una vida de muerte. Y esto es maravilloso y esto debemos entenderlo y valorarlo, los hijos del Señor, y recordarlo, porque a veces como que se nos olvidara un poco. Nuestra sentencia de muerte que heredamos a través de Adán, ¿cierto? Del primer pecado allí, de la primera pareja humana en el Edén, ¿cierto? Ahora se invierte. Se invierte mediante nuestra unión con Cristo. Se invierte totalmente y por lo tanto nuestra participación en su muerte, en su sepultura y en su resurrección es importante. Si bien, claramente, no estoy diciendo que somos crucificados literalmente con Cristo, ¿cierto? Ya no fuimos crucificados en esa misma cruz de Cristo, pero cuando creemos en Él, ¿verdad? En lo que Él hizo, es decir, su muerte allí en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, cuando nosotros nos bautizamos, hacemos esta declaración pública de esta maravillosa verdad. Para mucha gente a veces el bautismo simplemente es un acto, un ritual que hacen los evangélicos. Para nosotros es mucho más que eso. Es un acto tan profundo donde públicamente simbolizamos esta obra maravillosa. Si ustedes se dan cuenta, en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, jamás dejamos de predicar el evangelio. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que Él ha hecho algo maravilloso, entregar a Jesucristo, su Hijo, para salvación de un mundo que estaba perdido. Y esa muerte y ese regalo se manifiesta en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, aún en el bautismo estamos proclamando esta maravillosa verdad del Evangelio. Y no es simplemente un acto y que es algo tan emocional. Claramente nosotros sabemos, todos los que ya nos hemos bautizado, ¿verdad? Nos mojamos y salimos. No ocurre nada extraordinario de que el agua esté más caliente. A veces el agua está, a algunos les ha tocado un agua muy helada, ¿cierto? Otros han vivido distintas experiencias, pero hermanos, no es la sensación del agua o algo así. Es que cuando somos sepultados allí en las aguas del bautismo, estamos manifestando públicamente y de manera gráfica que nuestra fe no está en la obra de hombre alguno, sino en la obra de Dios por medio de su Hijo Cristo allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que murió y que Dios le levantó de los muertos. Y esa es una declaración poderosa de fe. Y eso es importantísimo. Ahora, nosotros sabemos que la palabra bautismo significa sumergido o inmerso en, ¿cierto? Como creyentes todos, nosotros, dice la Biblia, estamos en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, ahí en el capítulo 3, les dice, porque todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es decir, incluso hasta tenemos una nueva vestidura en Cristo.
Ya no somos, es decir, nuestra vieja naturaleza queda totalmente atrás. Nos hemos convertido en participantes, ¿verdad?, que están totalmente inmersos en la muerte de Cristo para que andemos en novedad de vida, como dice aquí en el versículo 4 que leíamos en la última parte. Para que andemos, hermanos, en novedad de vida. Puesto que estamos unidos en Él, en su muerte, también seremos resucitados con Él. Qué importante es que nosotros entendamos esto. La profundidad de esto tiene que ver directamente, exclusivamente, no con otra cosa, sino con la salvación obrada por Cristo. Y es aquí donde muchas veces los creyentes, tendemos a olvidar lo que ha significado nuestro testimonio público de fe en Cristo por medio del bautismo. Sabiendo esto, dice Pablo cuando escribe a los romanos ahí en los versículos 6 y 7 del capítulo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que ha manifestado públicamente esa unión con Cristo y que ha dicho, sí, quiero a Cristo en mi vida, ha muerto, dice aquí claramente, para no servir más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, no servir más al pecado. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, empezamos a vivir una vida que no pareciera muchas veces que hemos muerto, ¿verdad?, al pecado y que no estamos ya sirviendo al pecado. A veces parece que fuera todo lo contrario. Nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a querer servir al pecado. Decimos creer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos y no consideramos a la palabra de Dios como la norma y la instrucción de obediencia que debemos seguir. Muchas veces hacemos cosas donde preferimos no oír la palabra de Dios, a pesar de que la escuchamos, no queremos oír, no queremos poner atención. Obedecer significa poner atención, entender lo que se nos dice y acatar lo que se nos ha dicho. Pero muchas veces simplemente, como dice la palabra del Señor, somos oidores olvidadizos. Oímos la palabra, el consejo de la palabra de Dios y simplemente después se nos olvida. Y volvemos a servir al pecado. No es lo que el Señor quiere para nosotros. Antes de la salvación, ¿cómo estábamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo, cuando escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 2, les dice, muertos, que estábamos muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo. Es decir, anduvimos como el mundo anda, como el mundo está y en la condición en que se encuentra. Un mundo totalmente ajeno a Dios, lejano completamente de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Hagamos memoria de lo que era nuestra vida antes de conocer al Señor. En otro tiempo, en el tiempo en que antes de conocer al Señor, vivíamos esclavos del pecado, lejos como el mundo, lejos de Dios, apartados conforme al príncipe, es decir, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, ¿cierto?, de Satanás. El espíritu que ahora obra en los hijos ¿de qué? De desobediencia, es decir, todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador es simplemente un hijo desobediente. Vive en la desobediencia, vive desobedeciendo a Dios constantemente, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, nadie se excluye. Ninguno de nosotros podemos excluirnos. Así estábamos los que hoy día somos hijos del Señor. Esa era nuestra condición, ¿verdad? ¿En qué cosa en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, también como los demás. ¿Por qué muchas veces? ¿Por qué muchas veces tenemos que padecer a veces situaciones difíciles los hijos de Dios? Muchas veces tendemos a
a decir, porque el Señor prueba la fe, sí, el Señor prueba nuestra fe. Pero también tenemos que ser honestos y sabios en darnos cuenta que muchas veces algunas cosas no son prueba de nuestra fe, son la disciplina del Señor por causa de nuestra desobediencia, por querer seguir viviendo como el mundo, amando el mundo y las cosas que están en este mundo, queriendo vivir bajo nuestro pensamiento y propósitos y no conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, lo que yo acabo de leer, Pablo está graficando lo que éramos antes de llegar a Cristo, antes de manifestar públicamente nuestra fe en Cristo mediante el bautismo. No podemos volver a lo mismo, no podemos pretender vivir una vida conforme a lo que creemos y pensamos o lo que nos conviene o que nuestro corazón se siente mejor hacer, en vez de hacer la voluntad de Dios, aunque a veces la voluntad de Dios no es lo que más nos agrada, no sea lo que mejor nos parezca, pero sin duda que la voluntad de Dios siempre es lo mejor para sus hijos. Y eso tenemos que entenderlo. Siempre la voluntad de Dios será lo mejor para sus hijos, aunque a veces nos duela, no nos parezca bien, no pareciera como que desencaja de... Obviamente si las cosas del Señor van a desencajar de las cosas de este mundo, pero nosotros tratamos de que el mundo se parezca y tratamos de acomodar. No, hermanos, no somos llamados a acomodar al mundo a la palabra de Dios ni a nuestros propósitos. Somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios en medio de una nación maligna. Y esa es la realidad en la que vivimos. Esa es nuestra realidad. Y cuando un creyente vive consciente de eso, sabe que este mundo es maligno. Sabe que el pecado nos lleva, ¿verdad?, a hacer lo malo. Y nosotros es ahí donde está nuestra lucha espiritual. Hermanos, pero que nosotros al ser bautizados significa, y eso no nos olvidemos, el día que también fuimos bautizados, ya no vivimos para nosotros. Pablo es muy claro y qué maravillosa es esta declaración. Lo cantamos, lo decimos, ¿verdad? Pero realmente lo vivimos, lo evidenciamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, o ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué cosa? Es decir, la manera en que vivo, la carne, los deseos, las pasiones y todas estas cosas, no las vivo según la carne, las vivo según la fe en el Hijo de Dios. Busco hacer lo que el Señor dice que es lo mejor para mi carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa la vida de un creyente, la manifestación pública de lo que hacemos nosotros también mediante el bautismo. El sacrificio expiatorio de Cristo tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque rompe, ¿verdad?, el poder del pecado en nosotros. Y Pablo lo grafica de esta manera de los versículos 9 al 14 de este mismo capítulo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. La muerte ya no tiene poder sobre el Señor, ¿verdad? Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad. Y ahora la exhortación es para nosotros. Vosotros, nosotros, pensemos que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos, ¿a quién? A Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? No reine pues, y ahora aquí viene la exhortación más directa a cada uno de nosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que no tiene que gobernar en nuestra vida? El pecado no puede dominarnos, no puede ser el que nos gobierne. No podemos estar cediendo a cada momento, ¿verdad? Porque ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que Pablo aquí está reiterando, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos ¿a quién? A Dios como vivos de los muertos. Hermanos, qué maravilloso. Me tocó en cierta oportunidad y pensaba en este pasaje, después de haber oficiado un servicio fúnebre en un cementerio, y despedirme de los familiares allí, de los deudos, estaban allí.
Y luego, después de haberme despedido, me quedé al lado de uno de ellos, en señal de respeto, ¿verdad? Porque la familia estaba allí en silencio. Y la persona que estaba allí a mi lado, que era uno de los hijos, me dice, pastor, perdóneme por lo que voy a decir, pero usted no sabe cómo me encantaría que mi madre saliera de entre los muertos en estos momentos y volviera a la vida de los vivos. Quizá muchos de los que hemos experimentado el tener que llegar al cementerio a sepultar a nuestros padres, tal vez por nuestra mente o nuestro más profundo de nuestro corazón nos gustaría que esa escena no vivirla, ¿verdad? O nos gustaría que no fuera y que ojalá esa madre o ese padre pudiera levantarse, se pudiera abrir ese ataúd, ¿verdad? Y salir vivo y disfrutar un tiempo más de aquella persona para quizás hablar, decir o hacer muchas cosas que a veces como humanos dejamos pasar y no hicimos. Pero hermanos, miren qué hermoso lo que dice aquí. Nosotros, el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Y por lo tanto pesaba sobre nosotros, ¿qué cosa? La condenación eterna. Y ahora podemos presentarnos ante Dios vivos de entre los muertos. Ya no estamos entre todo ese grupo de millones de personas que habitan este planeta, que están muertos y condenados por la eternidad. Hoy día nos podemos presentar ante Dios vivos. Vivos. Qué maravilloso es esto, cuando pensamos en la profundidad de la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Por Cristo es que nosotros hoy día podemos presentarnos vivos de entre los muertos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué cosa? La gracia, termina diciendo aquí Pablo. Qué maravilloso es esto. Porque si fuera por nuestros méritos, seguiríamos sepultados en delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios es que hoy nosotros nos podemos presentar vivos de entre los muertos. Gloria al Señor por ello. Gloria al Señor por ello. Por lo tanto, al romper el pecado, el Señor nos hace libres. ¿Para qué? Y esa es la pregunta. ¿Para qué el Señor nos hace libres? ¿Para que sigamos en nuestros delitos y pecados? ¿Para que sigamos dándonos los gustos, verdad? Simplemente oyendo la palabra de Dios, pero no obedeciéndola, sino haciendo lo que nosotros queremos. No, hermanos. Al romper el Señor el pecado, Él nos ha hecho libres para vivir para la gloria de Dios. Para hacernos, como dice Romanos 6:18, siervos de la justicia. Nuestra anterior identificación con ese Adán de pecado, ¿cierto? Nos identificaba en qué cosa, en la vergüenza, en el juicio, en la muerte. Ahora todo ello es sustituido, ahora por un pacto, ¿verdad?, con Cristo en la justicia, ¿verdad?, en esa justificación por medio de Cristo, en la libertad, en la verdadera vida, vida con Cristo. Este acto, hermanos, de fe nos identifica con la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que a través de su resurrección nosotros podamos vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida distinta, no lo que hacíamos antes, libres del poder del pecado. Hermanos, al contar su conversión, el apóstol Pablo, allí en Hechos, en el libro de los Hechos, Pablo citó las palabras que le dijo a Ananías. En uno de sus testimonios, Pablo cita lo que Ananías le dijo. ¿Y Ananías qué le dijo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Miren ustedes, la palabra de Ananías sugiere que el bautismo también, aquí alguien debe invocar el nombre ¿de quién? Del Señor, invocando su nombre. No es simplemente un acto puramente humano, por decirlo así. Hermanos, aunque la fe es posible sin el bautismo, ¿cierto? Porque en realidad la salvación no depende de que uno sea bautizado o no. Recuerden que
el ladrón en la cruz no se alcanzó a bautizar, ¿cierto? ¿Ya? El bautismo simplemente es podríamos decirlo así, es un acompañamiento natural y es como la consumación de nuestra fe, la manifestación ya pública, evidente a todos de esta fe, de esta nueva vida, de este compromiso. Lo que decíamos al principio, sí quiero, sí lo prometo. Y este salto de fe, ¿cierto? De que para el futuro, ahora yo viviré una nueva vida. ¿Pero una nueva vida en quién? En Cristo. Porque el bautismo es eso, es una indicación pública de ese compromiso con Cristo. Usted no se compromete, no nos comprometimos con una organización, no nos comprometimos con un pastor, no nos comprometimos con una tal o cual persona. Es con Cristo, es con Cristo, es una forma poderosa, y podríamos decirlo así, es una forma poderosa de proclamar lo que Cristo ha hecho. Y para mí creo que eso tiene un sentido muy, muy fuerte. El bautismo, cuando fuimos bautizados, es uno de los momentos más gloriosos en que proclamamos, sin quizá abrir y decir ninguna palabra ese día, simplemente hicimos este acto y potentemente publicamos a todos los presentes esta verdad maravillosa, que Cristo murió por mis pecados, ¿verdad? Que fue muerto y que resucitó de entre los muertos para darme una nueva vida. Y que ahora yo puedo vivir una nueva vida. Esta, como un escritor puso así, esta palabra en agua, ¿ah? Significa la participación del creyente en la muerte y en la resurrección de Cristo, como acabamos de leer nosotros en estos versículos. Es un símbolo, no una simple señal, es un símbolo. Porque es una imagen gráfica de una tremenda verdad que ha sucedido en la vida de cada hijo de Dios. Hermanos, todos los que, y este es un llamado a los que somos hijos de Dios, a los que ya hemos sido bautizados, este es un potente llamado también para no olvidar aquel día en que fuimos bautizados, que fue, ¿verdad?, un símbolo potente, una predicación pública que hicimos de que dijimos sí quiero a Cristo, sí quiero que Cristo sea el que gobierne mi vida, sí quiero vivir una nueva vida en Cristo donde el pecado ya no se enseñoreará más de mí y no seré esclavo del pecado como era mi vieja vida. Sí quiero proclamar esta verdad maravillosa. ¿Estamos dispuestos? ¿Hemos acaso olvidado lo que proclamamos aquel día? Somos llamados a vivir una vida en Cristo, obedeciendo a su palabra, no viviendo conforme a lo que nosotros queremos. Recuerden, fuimos exhortados por el pastor Cornelio Rivera hace un tiempo atrás, aquí desde este mismo púlpito, cuando nos habló de la inconveniencia de buscar lo conveniente. Y siento que muchas veces hoy día el cristiano buscamos a veces lo que nos conviene, no lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuidado con la inconveniencia de buscar lo conveniente. Lo que tenemos que buscar en el día a día es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Y por lo tanto, estaremos siendo consecuentes con aquel día cuando fuimos bautizados. Sí, quiero a Cristo en mi vida, quiero que Cristo sea el Señor de mi vida y quiero vivir para Cristo. ¿Oramos? Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias porque tu palabra siempre es hermosa, tu palabra nos enseña, tu palabra nos dirige, tu palabra nos corrige, Señor, y sin duda que con tu palabra, Señor, podemos vivir plenos, seguros y confiados en este mundo que muchas veces es tan adverso para la vida del creyente. Señor, tal como a veces cantamos en un himno, Señor, que a veces lo cantamos en la Santa Cena, Cristo, hazme ver tu cruz, si es que olvido del Getsemaní. Señor, muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer diario, en nuestras ocupaciones, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en lo vertiginoso de esta vida, en esta ciudad donde vivimos, en los trabajos en que nos desarrollamos, Señor, muchas veces tendemos a olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas veces olvidamos, Señor, que somos una nueva criatura, tenemos una nueva vida. Muchas veces olvidamos lo maravilloso que es presentarnos ante ti vivos de entre los muertos. Señor, ayúdanos para jamás olvidar este momento tan solemne en nuestras vidas, donde públicamente declaramos potentemente este mensaje de salvación, que Cristo puede perdonar pecados,
que con su muerte en la cruz, con su muerte, su sepultación y su resurrección, nos da la certeza y la seguridad en quien hemos creído, que Cristo es el Hijo de Dios, que por medio de Él podemos tener vida eterna, que Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida. Haznos, Señor, realmente vivir para tu gloria. Y la gloria es, y que los hombres te glorifiquen. ¿Cuándo? Cuando conozcan esta maravillosa de verdad. Ayúdanos, Señor, para que cada cosa que hagamos sea una manifestación pública de este deseo que tenemos como iglesia, que todos conozcan quién es el Señor. Pero ayúdanos a vivir vidas dignas, demostrar realmente que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos dar un testimonio público de esa fe en Cristo. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.